Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a nuestro podcast. Gracias a todas las personas que se conectan con este canal. Acompáñanos mientras exploramos nuestras historias como papás. Hoy vamos a explorar un tema que toca pues, el corazón de muchas familias, ¿no? Y está relacionado con la paternidad y esta figura de los abuelos. No es un tema de pronto tan sencillo que yo haya podido encontrar para hablar, y esto surge a raíz de unas conversaciones con algunas amistades o con unos papás que me contaban ciertas historias. Entonces, como cuáles son esas diferencias entre ser papá y ser abuelo. Algunos porque de pronto me decían, no, yo cuando estaba como papá, pero como ahora soy abuelo, entonces me cuentan allí algunas cosas y las diferencias que hay entre un rol y el otro, ¿no? Que se podrían parecer. Ahora, ¿qué influencia hay también en la vida de los niños y esta dinámica familiar? Precisamente este rol. Y entonces de ahí surge esta necesidad, porque alguien me decía, bueno, ¿y por qué no hablas también de la abuelidad, si es que se puede decir así? Bueno, la Real Academia no tiene este término allí dentro del diccionario de la Real Academia, pero quiero llamarlo como de esa manera, ¿no? Entonces, es importante reconocer que tanto la paternidad como esa figura de los abuelos desempeñan pues un papel único en la vida del infante, ¿no? Pues como papá se es responsable de la crianza diaria y de la educación y del cuidado y del tiempo que se necesita, ese cuidado de las emociones, esa seguridad que se le debe dar al infante, mientras que los abuelos pues a menudo brindan otro tipo de apoyo también emocional, se convierten en amigos, en compinches. Y aquí en Colombia, cuando hablamos de compinches, es esa persona que es la Celestina, o esa persona que es el aliado para algunas cosas, ¿no? Tal vez tú tienes en tu casa el límite de que tu hijo no come dulces, pero resulta que cuando está con el abuelo sí come dulces, y eso puede generar un conflicto allí, porque tú dices, las reglas las pongo yo, tú no tienes por qué hacer eso. Si yo le estoy diciendo que no puede comer dulces en tal momento, pues no tienes por qué darle. Si hay cierto conflicto allí, y más cuando he escuchado a algunos papás que dicen que no tuvieron una buena relación con su papá, y entonces que ahora están en el rol de abuelos, es otro giro el que se da, y comienza a haber ese conflicto allí, ¿no? Es un poco, sí, es una maraña un poco compleja, ¿no? Como que bueno, esta persona que fue mi papá y que no fue tan buen papá según mi punto de vista, ahora viene a hacer tal cosa con mi hijo que no le corresponde. Sí, hay ciertas situaciones ahí un tanto incómodas, ¿no? Y bueno, quería citar también acá una película. Ustedes saben que yo trato de relacionar aquí de pronto alguna película o algún texto que me haya leído con el tema que estemos tratando. Entonces, hay una película que tuvo una muy buena acogida, se llama Up, y de Disney Pixar, y es la vida de un personaje llamado Carl Fredricksen, tiene un nombre que no logro pronunciar muy bien, y ahí se relata también esa historia de él y el vínculo con un niño llamado Russell, que aparece allí como polizón en la casa cuando él decide, decide amarrar muchos globos en la casa, y la casa sale volando, ¿no? La película pues muestra cómo esa presencia del abuelo puede llenar de muchas emociones y aventuras. ¿Por qué? Porque un abuelo cuenta muchas historias y de pronto muestra un cariño allí diferente, y también experiencia de vida, ¿no? a este niño. Y aunque en esta película pues Carl y Russell no son familia biológica, pues a la larga hace una figura ahí de abuelidad o de paternidad con este niño, ¿no? Y entonces, pues, aunque la paternidad y la abuelidad no son
iguales, son roles diferentes, aunque se desprendería una de otra, porque el abuelo en algún momento fue papá, pero ahora es abuelo y tiene un giro diferente. El que ahora es papá en algún momento fue hijo y pues ahora tiene un rol diferente, ¿no? Incluso se para en una postura de valores, de situaciones totalmente diferentes a como él la vivió, o como uno la vivió, porque obviamente también me incluyo como tal. Entonces hay un impacto que se da allí, ¿no? en esa crianza de esta vida de los infantes. En mi caso, pues mi hijo no tiene abuelos, ¿no? Ni abuelo materno ni paterno, ¿no? Cuando él nació, pues ya ellos no existían, pero uno él pregunta, ¿no? Y de hecho, en algún momento cuando ya comenzó a crecer y comenzó a preguntar, y que uno le decía, no, es que no está en el cielo y demás, de pronto lo tomaba como muy sencillo, pero cuando ya comenzó a entender qué es esta expresión de decir está en el cielo, como es una expresión muy común entre las personas acá en Colombia y de pronto en otras partes de Latinoamérica, entonces ya comenzó a entristecerse, ¿no? Porque escuchaba a algún amigo del colegio hablar de abuelo, del abuelo que estaba con mi abuelo, que mi abuelo me regaló esto, y obviamente el no tener abuelo, sinceramente, pues le afectó en cierta medida, ¿no? Y es la hora y todavía, pues, él escucha hablar a otros de abuelo y él no tuvo abuelos, no puede tenerlo, pero de pronto con alguna persona mayor sí ha encontrado como que esa figura, ¿no? Pero no ha sido así como se describe en la película. Entonces, sí es un rol ahí muy importante y que aunque nosotros, pues, digamos, si no tuvo una buena relación con mi papá y él ahora quiere ser un buen abuelo, yo creo que hay que también mirar cómo puede desempeñarse esto, ¿no? Yo tengo muchos sobrinos que sí vivieron esa etapa de tener un abuelo como mi papá y debo reconocer que muchos de ellos terminan diciendo que obviamente el abuelo fue un personaje muy clave también dentro de los espacios en los que compartieron. Pues otros no, otros dirán que no, tal vez porque no se sintieron cercanos, allegados, en fin. Es decir, hay muchas aristas allí a las que se podría hablar. Entonces, como papás, nosotros somos quienes establecemos esos límites con nuestros hijos y inculcamos los valores y guiar en ese desarrollo desde una edad temprana, pero los abuelos a menudo son una fuente de amor incondicional, son también protectores, son estos que patrocinan muchas acciones que para los niños pueden ser totalmente divertidas, ¿no? Y hay esa complicidad allí entre algunas actividades que hacen, ¿no? Y algunas salidas. Yo dije, bueno, yo sé que tu mamá y tu papá no te dejan comer un helado, pero aquí no nos vamos a comer y que sea un secreto entre los dos, pero resulta que eso no termina siendo un secreto, ¿no? Y ahí comienza a haber ciertos inconvenientes y entonces el papá se va en contra de ese abuelo y a decirle muchas cosas y entonces se siente también como ofendido. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay ciertos recuerdos que quedan allí especiales y que quedan guardados para toda la vida entre este infante que ha estado compartiendo experiencias con el abuelo, ¿no? De allí que decía, mira, cuando yo doy el ejemplo de que mi hijo no conoció a sus abuelos, porque cuando él nació pues ya ellos no estaban, pero él escucha a sus amigos hablar de los abuelos, ¿no? Y de las experiencias que tienen y de pronto él dirá, bueno, no puedo tener esa experiencia porque no tengo un abuelo, ¿no? Entonces, a medida que la sociedad pues, ha ido evolucionando, también lo hacen estos roles o estos papeles de papás y de abuelos, y cada vez es más esa participación que desempeña los abuelos en la crianza de estos nietos. Incluso aquí en Colombia hay una ley en donde se le pide también a los papás que los abuelos puedan compartir con sus nietos. Esto es muy reciente y no recuerdo ahora mismo en qué año fue que surgió, pero es muy reciente, porque también hay una distancia allí, y más cuando son niños que viven separados de sus papás, ¿no? Del papá. Entonces, no hay ese espacio para que este niño pueda compartir con sus abuelos. Y de ahí también hay unas situaciones espinosas, y creo que en algún momento hablamos de esta crianza en la distancia, para poder compartir, que los abuelos también puedan compartir con eso. Y todavía falta mucho, nos falta mucho como sociedad
para poder lograr esa evolución en donde podamos tener claro que una cosa es lo que haya pasado con mi pareja y lo otro es que los abuelos o los papás de esta pareja con la que yo no estoy también tengan la oportunidad de socializar y compartir con este infante porque hace parte también de esa extensión de la familia, ¿no? Y es más, ahora hay muchos abuelos que se convierten en cuidadores de estos menores y son un apoyo a la larga al momento de esa necesidad. Hay ocasiones en donde no están acá ni los papás del uno ni del otro y obviamente este infante se va criando sin esa figura del abuelo, ¿no? Es claro que sí es importante que esa relación se pueda mantener. Y a pesar de las diferencias que tanto papás como abuelos pueden tener, el objetivo a la larga es común, ¿no? Hay un bienestar y una felicidad de los niños. Claro está que tú puedes tener una experiencia diferente, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me contaba que no le gustaba que su niño estuviese con los abuelos porque resulta que los abuelos no le tenían paciencia al niño, que el niño es bastante activo y entonces eso se convertía en un problema, en gritos y regaños. Claro, todo eso también puede pasar, ¿no? Que aquí hay que tener en cuenta que estos son escenarios que pueden darse en donde de pronto tú quieres que tu hijo comparta con tu papá sí, por ser el abuelo y él te diga, no, yo no quiero tener niños acá, me molesta la bulla, no quiero que estén brincando, pero en la medida de que este niño va creciendo y se va convirtiendo ya en una persona adulta, pues también puede irse dando esa relación, pero también pasa que si ese vínculo no se va creando desde pequeño, pues ya hay una distancia bastante grande, ¿no? Entonces ese papel que es complementario en la vida de este infante y ese amor y ese apoyo y esa orientación, pues se va dejando de lado si no se va criando en el crecimiento de este infante, ¿no? De la niña y del niño. Pero sí hay muchas historias allí o muchos papás que cuentan que efectivamente los niños les encanta ir a la casa del abuelo y hablar con el abuelo y de pronto el abuelo le cuenta historia y los hace reír y les dice muchas cosas y efectivamente eso es importante, ¿no? Entonces sí hay una cierta colaboración que se puede dar en ese entorno familiar y que da una conexión allí. Entonces no quisiera pues dejar pasar algunas situaciones que ocurren también pues que he tenido la oportunidad de hablar con algunos abuelos y me cuentan que efectivamente no han podido ver a su nieto. Dije que no, yo sé que tengo un nieto, pero no lo he podido ver, ¿no? Tengo una nieta y no la puedo ver. ¿Por qué no? Porque mi hijo pues ya no está con su pareja y entonces no nos permiten ver al nieto y si uno se quiere acercar dicen que por acá no, que no vengan. Y es una situación un poco compleja, ¿no? Porque obviamente estos abuelos pues lo cuentan con cierta nostalgia y esa situación de pareja pues no debería llegar hasta ese punto, pero es que una cosa es lo que yo diga acá y otra cosa es cómo se vive realmente allí en estas situaciones de pareja, ¿no? Ahí sí como el lema que tiene el Carnaval de Barranquilla en Colombia, que siempre en cada fecha de carnaval dicen es quien lo vive, es quien lo goza. Yo puedo verlo desde esa manera, pero de pronto porque yo no estoy en esa situación, pero sí conozco pues abuelos, incluso abuelas que no pueden ver a sus nietos por ciertas situaciones ahí de pareja que yo nunca he podido entender y que sabrán ellos por qué lo harán y claro, le están negando a este hijo o a esta hija tener la oportunidad de poder compartir con ese abuelo, ¿no? Y que pueda tener ese tipo de vínculo allí, que le puedan contar historias, incluso el abuelo termina contando historias de cómo era su papá cuando era niño. No es que cuando tu papá era niño hacía este tipo de cosas. Y eso a uno, porque yo recuerdo que a mí me lo contaban, de pronto cuando me hablaban de mi mamá o me hablaban de mi papá cuando estaba joven, y este tipo de historias o de narraciones a uno le llaman la atención. Y es importante pues, que uno las pueda también tener ahí, conocer, saber cómo fue tu papá cuando era niño, cuando era adolescente, cuando estuvo estudiando, porque hay historias que no las cuentan, y una cosa es como la cuenta uno como papá, y otra cosa es como la cuenta el papá de uno, y lo vio a uno cuando uno estaba pues, pequeño, y cómo lo vivió, y cómo fue eso. Es decir, hay una parte A y una parte B de esa historia, ¿no? Y es ahí lo interesante y lo importante también de ese apoyo en la crianza y en esa conexión que se va dando, ¿no? Entonces, sí es que hay que tener en cuenta pues, este complemento, ¿no?
que es válido. Entonces cuando alguien dice no le permito a mis papás de que le estén malcriando, que sí, dice uno eso sí, que estén malcriando porque yo me ha tocado decirle y decirle con molestia de que no haga esto, de que no le dé este dulce, de que no le dé esta comida, de que no haga esto, pero bueno, creo que hace parte precisamente de ese ciclo. Y allí, y según como tú hayas tenido tu relación con tu papá, pues también tú verás o decides cómo quieres que también se acerque a tu hijo, ¿no? Y es súper importante que se pueda hacer. Este episodio de hoy, pues realmente sobre esta paternidad versus esta figura de los abuelos, que son experiencias de la vida real, es como resaltar también esa importancia de este papel que juega en la vida de un infante y de esa dinámica familiar. Realmente es agradable poder que tú sepas que puedes contar allí con tu papá o para que te pueda acompañar. Algunos dirán, no, yo no cuento con mi papá para nada, absolutamente para nada. No le tiene paciencia a mi hijo. Mi hija es un poco, le gusta la bulla, le gusta correr, brincar, y mi papá no tiene paciencia. Sí, todo eso puede pasar, pero en la medida de que ellos van creciendo, pues ya van tomando otras dinámicas, ¿no? Incluso ya después este personaje adolescente o cuando va entrando a la vida adulta también ya se va interesando un poco más por el abuelo. Puede pasar todo lo contrario, que digan, no quiero estar donde mi abuelo me regaña mucho, me prohíbe, no sé qué. Algunos dirán que sí se van pan del abuelo porque el abuelo les patrocina, es cómplice de algunas cosas, y efectivamente podría darse, ¿no? Eso es lo importante. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. No dejes de comentar este diario personal y si tienes pues, algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega y les hablo desde Bogotá. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.